este voto como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Tomaste mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Al huérfano adoptas, completas nuestro ser, y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz, impuesta en libertad, de culpa santidad. Un nuevo hombre soy, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. una vez más, Siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, 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 te alabaré, siempre te alabarán. te alabaré. Te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios Siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te
Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu, adoramos al que es digno, reinas con poder sobre toda creación, sobre toda creación. Que tu reino se establezca en nuestro corazón. Anhelamos tu justicia, tu palabra Hoy derrama de tu gracia, Dios. Abre nuestros ojos, llévanos más profundo, más profundo, más profundo en ti, más profundo, más profundo, más profundo en ti. Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu. 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 Clamamos por ti, clamamos por ti, clamamos por ti, clamamos por ti. Derrama de tu gracia, Dios. Abre nuestros ojos, llévanos más profundo, más profundo, más profundo en ti, más profundo, más profundo, más profundo en ti. Jesucristo, Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu. Una vez más, Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu. Una vez más, Jesucristo, Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu. Clamamos por ti, clamamos por ti, clamamos por ti, clamamos por ti, Señor. Buenos días, mis hermanos. Paz y gracia os sean multiplicadas el día de hoy en cada una de sus vidas. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra plataforma virtual, donde cada semana nos estamos dando cita para estar a los pies de la palabra. Sea bienvenido el día de hoy. Congregación Cristiana Casa de Pan desde Placilla, Curauma, Valparaíso, Chile. Le damos la bienvenida. Toda esta casa le da la bienvenida a esta conexión que tenemos en este día domingo, y también a todos nuestros hermanos
en la fe, que en cualquier lugar estén adhiriéndose a esta señal, sean bienvenidos. Congregación Cristiana Casa de Pan, sus hermanos, la Iglesia del Señor, la Iglesia global a la cual pertenecemos, le da la bienvenida. En este día, mis amados, quisiera compartir la palabra del Señor, no sin antes orar, no sin antes dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos permite disfrutar delante de su presencia. Te pido que me acompañes reverentemente, cerrando tus ojos allí donde tú estás. Acompáñame en esta oración, en esta hora. Padre, te damos gracias en este día domingo que tú nos has dado. Gracias, Padre, te damos por tu gran amor, por tu gran bondad, por tu fidelidad, por todo aquello que hemos aprendido de ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Sin lugar a duda, nuestras vidas no han sido las mismas desde que te conocimos, Señor. Somos personas muy enriquecidas a consecuencia de tenerte en nuestro corazón, a consecuencia de que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Rey, nuestro Señor. Y en este día, Señor, queremos darte gracias y queremos estar a los pies de tu palabra con la más reverente de las actitudes, Señor, con la más reverente de las posturas en nuestro corazón, de la forma más humilde, Señor, delante de ti, delante del Dios eterno, del Creador del universo y de todas las cosas, de aquel que es poderoso, de aquel que es grande en misericordia, grande en bondad y también justo, que pagará a cada uno según su obra, como dice tu palabra. En esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti y te damos gracias por esta inmensa, gloriosa asignación que nos has dado de ser llamados tus hijos. Padre, gracias, que tu Espíritu Santo nos guíe una vez más, como cada semana, a los pies de tu palabra. Guíanos hacia tu perfecta voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis amados, sean bienvenidos el día de hoy. Entonces, a todos los que recién están conectándose allí, les damos la bienvenida. Este es un día hermoso que hizo el Señor, y como todos los días que Él hace son hermosos y los disfrutamos, en este día usted sea bienvenido. Quiero que se sienta fortalecido el día de hoy, que se sienta que es un hijo honorable, que usted ha sido de gran estima a los ojos de Dios, por eso Dios le ha llamado a sus caminos. Usted no llegó en medio de una multitud. Dios a usted le escogió específicamente, Dios le escogió con toda dedicación. Su llamado y mi llamado es un llamado exclusivo. Nadie podría sustituir su vida y sustituir la mía. Somos personas que hemos sido llamadas por Dios a representarle, a darle a conocer a un mundo que necesita de Dios. Recuerde cuando usted no tenía a Dios y cuando yo no tenía a Dios, cómo andábamos. Podemos hacer ejercicios sencillos y simples de cómo andábamos. O también podríamos hacer ejercicios sencillos y fáciles de poder comprender. Cuando aún estando en medio de la iglesia, éramos verdaderos vagabundos dentro de la congregación. Éramos verdaderos parias espirituales que nos congregábamos solamente para poder tener un momento de paz en ese lugar. Nos congregábamos para tener un momento de quietud y después volvíamos a nuestra realidad. Amados, Dios a ti y a mí nos ha llamado, no tan solamente a sacarnos de nuestra realidad, sino que a posicionarnos en la realidad de lo que vive un hijo y para lo que un hijo ha venido a este mundo. Y nosotros tenemos ahí el ejemplo de Jesucristo. Él vino desde la gloria, Él vino desde la compañía del Padre, desde el cielo mismo, de donde está la preexistencia de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo y también del Espíritu Santo. Desde allí vino a esta tierra a buscarte a ti y a buscarme a mí. Él vino con una misión específica y esa misión era rescatar lo que se había perdido. Por eso en esta hora yo quiero que te sientas bienaventurado, siéntete dichoso de ser su hijo, siéntete importante, no desde una perspectiva arrogante, sino desde la postura
más humilde, desde la postura más bondadosa, desde la postura y desde la acción propia del que sabe que tiene una identidad, y esa identidad está en nuestro Dios, en nuestro Padre eterno. Así que, amados, en este día, siéntete bendecido de ser parte el día de hoy de esta enseñanza que tenemos y que hemos preparado al alero de la inspiración del Señor. Hace algunos días atrás, en verdad hace más o menos un mes, mientras estaba bosquejando y recibiendo algunas instrucciones de parte de Dios, estaba, me acuerdo, en aquellos días viendo todos los temas que estuvimos viendo acerca de la paciencia, del padecer con dignidad, de la representación del Hijo, cuando tuvimos toda esa canalización de mensajes que iba uno de la mano del otro, intentando presentar una enseñanza que fuera educativa para tu espíritu, para tu alma y también para la expresión de lo que tú eres en esta tierra. Y toda esa palabra tenía riquísimos contenidos, porque son los contenidos divinos, son aquellas palabras que Dios nos comparte, que es imposible que nosotros las podamos hallar en algún lugar. Ni tú ni yo pudiéramos tener acceso humano. Si Dios no nos abre las Escrituras, es imposible conocer las verdades de Dios. Por eso yo, cuando me presento delante de la iglesia y de la congregación, y en esta hora delante de estas cámaras con las cuales podemos llegar a tu hogar, me presento en el espíritu más sencillo, humilde, desde la perspectiva de que nada de lo que yo te voy a compartir es de mi autoría. Todo esto es de Dios, procede de Dios, es su recurso, es su riqueza. Por lo tanto, amado, me siento tan honrado de poder compartirte estos pensamientos que tienen que ver con los procesos formativos de nuestra vida, para en verdad ser personas que dejen una huella dentro de todo el contexto global de nuestro desarrollo, en el mundo que Dios nos ha permitido desarrollarnos, que allí tú dejes tu marca, tu huella, tu sello, que cuando tengas que partir, si Cristo no viene antes y te toca partir, que la gente te recuerde por un sello distintivo, y que me recuerde a mí también por un sello distintivo, y el distintivo más grande por el cual te pueden recordar es que fuiste un digno hijo de Dios, una digna hija del Padre, que lo representaste en tu vida con lo mayor, con el mayor prestigio, con el cual en tus fuerzas, en tu gracia y en el favor de Dios estuvo en tu ejercicio diario. Que todo aquello tenga la tranquilidad en tu vida y en mi vida, que lo que hicimos, lo hicimos con trabajo, con dedicación, con disciplina. Por eso estamos en esta hora compartiendo una vez más estos contenidos que nos llevarán a tener una vida cada día más madura en Él. De plenitud en plenitud iremos, de gloria en gloria. Y también obviamente nos desarrollaremos de gracia en gracia. La gracia aumentará en nosotros por causa de todo lo que estamos aprendiendo. La semana pasada, el domingo de la semana pasada, terminamos de hablar acerca de nuestros ojos, ¿no? de tener una visión para vivir, de cómo tenemos una visión para vivir. Hoy vamos a tocar el tema de cómo nos estamos comunicando, cómo estamos hablando, cuáles son los contenidos de nuestro hablar, de nuestro lenguaje. Hablar y servir conforme a Dios, ¿no? Porque el texto principal sobre el cual vamos a depositar la enseñanza habla acerca de el hablar y el servir. El hablar y el servir. Y el hablar y el servir, según la palabra de Dios, tiene un diseño, tiene una metodología que ya está establecida. Y ese diseño y esa metodología la hallamos y la encontramos en Cristo. Y una de las cosas que debemos aprender es la disciplina del hablar y la disciplina del hacer. El arte de hablar y también el arte de servir. Oír es un arte también.
hablar es un arte, mirar también tiene una virtud, como lo vimos en los 4 mensajes anteriores, donde el día miércoles Eliseo nos habló y nos hizo una profunda reflexión, y creo que pudo sellar y ponerle una finalización a los temas que veníamos hablando. Y ahora, obviamente, vamos a hablar acerca del hablar y el servir conforme a Dios. Una de las cosas que hemos venido comunicando en este tiempo es que tu llamado y mi llamado obedece, ¿no? Obedece a un propósito muy definido por Dios. Cuando yo entendí, amado, que mi vida no es una casualidad y yo no estoy en la vida, tú no estás en la vida. Yo llegué a la conclusión que no estoy en la vida para hacer lo que primero se me venga a la mano. No me cabe la menor duda, y hoy comprendo que Dios diseñó perfectamente algo para mí. Él diseñó un perfecto trabajo para ti y para mí, y de esto debemos informarnos. Y debemos hacerlo con toda dedicación. Uno de los primeros ingredientes en el llamado de Dios para uno es que nosotros no queremos normalmente, ¿no? Y ahí tú tienes al primero que Dios llamó, ¿no? Dios llamó a Moisés y no quería. Dios llamó a Gedeón y no quería. Y así sucesivamente. Dios llamó a otros, ¿no? Y también siempre pusieron, no una excusa, sino que ellos se sentían que estaban limitados para ciertas actividades, para ciertos servicios. Entonces, el tema principal, ¿cierto?, del día de hoy, que es el hablar y servir, lo vamos a situar en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Allí está, es el texto principal, aunque leeremos otros para poder darle armonía a todo lo que deseamos compartir, ¿no? Entonces, es bueno decir que todo sitial a donde Dios nos lleve es para evidenciar su gloria, su excelencia. No podemos pretender que llegar a un lugar de estima por Dios nos dará ciertos derechos y licencia, nada más alejado de la finalidad de estar en ciertos lugares, pues dichos lugares solo nos darán la responsabilidad de hacer lo que debemos. Por lo tanto, si tú estás en un lugar y no descubres para qué estás en ese lugar, vas a estar en un problema. Vas a tener una asignación divina y no vas a saber cómo desarrollarla, no vas a tener las herramientas para desarrollarla. Por eso es vital que tú estés a los pies de la palabra de Dios. Y esto, amado, mientras tú no seas instruido a los pies de la palabra de Dios, difícilmente vas a poder desarrollar tu llamado, y no vas a poder desarrollarlo con exactitud por falta de información, por falta de educación, de instrucción. Por eso, todo sitial donde Dios nos lleve es para evidenciar la gloria de Dios, su excelencia, su gracia, manifestar toda su bondad. Todo lugar donde Dios nos lleve es para expresarle a Él. No tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo. Si bien es cierto, tiene que ver contigo porque tú eres el vaso, tú eres el instrumento. Pero allí tú no vas a ir a desarrollar intereses personales. Allí tú vas a ir a llevar el propósito de Dios, evidenciarlo y compartirlo. Entonces, he estado haciendo estos análisis porque a veces suele suceder que los que estamos en lugares de preeminencia, ser un ministro, ser un pastor, ser un evangelista, un profeta, un apóstol, un maestro, el llamado ministerial que tengas, el diaconado, sea que seas un anciano, un servidor en medio de la iglesia, todo tiene que ser hecho de acuerdo al llamado que Dios te da, a la instrucción que Dios te da, a la grandeza con la cual Dios quiere usarte para que Él sea visto. Por lo tanto, todo lo que tú tengas que hablar, todo lo que tú tengas que hacer, tiene que tener el ingrediente divino. Dios tiene que verse en lo que tú estás hablando, Dios tiene que verse en lo que tú estás sirviendo. Si estos dos ingredientes no se dan de acuerdo al texto que vamos a leer en Primera de Pedro capítulo 4, verso 11, estarás muy perdido de estar desarrollando una asignación dada por Dios.
todo lo que Dios nos entrega es para representarle a Él. Toda palabra que Él nos da es para hablar acerca de Él y lo que Él quiere compartirnos y lo que Él quiere compartirle al mundo entero. Entonces, escuché hace algunos días atrás a un ministro que despedían de cierta iglesia en los Estados Unidos donde ya había cumplido su trabajo ministerial y partían a otro lugar junto a su familia a continuar con su trabajo espiritual y su desarrollo ministerial. Y el ambiente se sentía cargado de cierta incertidumbre porque nadie sabía cómo sería la despedida, nadie sabía qué palabras se vertirían. Cuando después que habló el esposo y se despidió, le tocó a la esposa del ministro y ella dijo estas palabras que en verdad que me hicieron pensar y meditar. Me hicieron pensar y meditar. Ella dijo: es peligroso cuando me preguntan si quiero decir algo, porque siempre tengo algo que decir. Y en verdad, amado, que me hicieron eco estas palabras. ¿Será que los que somos llamados al servicio del Señor tenemos algo que decir? ¿Hay algo que de nuestra autoría pueda ser bueno? ¿Hay algo que sea de nuestra inspiración que pueda ser más relevante que lo que Dios quiere decir? Y comencé a reflexionar y comencé yo a hacerme análisis personales. ¿Será que alguna vez también yo puedo pretender y en algún momento pretendí dar mi opinión y mis consejos divorciados del consejo de Dios? ¿O quise hacer algo que estuviera divorciado del hacer de Dios, que no tuviera el ejemplo de lo que Cristo hizo? Esto es algo peligroso. Es peligroso porque tú y yo hemos sido llamados a una representación. Y espero que no te cargue y no te cause pesar el hecho que yo hable tanto de la representación. Es que, amado, Jesucristo era la representación del Padre en la tierra. Tú y yo somos la representación del Hijo que nos hizo aceptos en Dios el Padre para también ser hijo y ser llamados a esta representación. Así que, hermano, espero que no te sientas ofendido y no puedas decir ahí en tu silla o en tu sillón, en tu cómoda pieza, decir: ya el pastor no va a hablar de nuevo de la representación. Recuerda que las grandes enseñanzas son por repeticiones. Los grandes ejercicios, los grandes malabares, las grandes jugadas en una cancha de fútbol, los grandes malabares de un trapecista o de un contorsionista o de una persona que maneja artículos en el aire, es por la cantidad de repeticiones con la cual llegó a perfeccionar dicho ejercicio. Te comparto esta palabra y te hablo de la representación porque sé que no será fácil para nosotros. Yo sé de dónde vengo y sé cuánto me ha costado. Sé cuánto me ha costado, no en mi fuerza, que la gracia operando en mí a través de Jesucristo y del Espíritu Santo pueda formar mi carácter, mi vida y me lleve a una expresión plena de su Hijo Jesucristo en esta tierra. Volviendo al tema entonces, después que escuché estas palabras, en verdad que me sentí cierto pesar por la dama, porque yo creo que nadie que ha sido llamado al ministerio tiene algo que decir de su autoría o tiene algo que decir con respecto a un pensamiento personal. Nosotros no estamos, los que hemos sido llamados a ser hijos de Dios, no estamos llamados a dar opiniones personales, estamos llamados a hablar de Jesucristo, a ejemplarizar su amor, su comprensión y su bondad. Entonces, sin el afán de la crítica ni de la descalificación de nadie, nuestras intervenciones deben tener el distintivo que la palabra de Dios nos aconseja y exhorta cada vez que tenemos una intervención. Cada vez que tenemos una intervención, entonces, debemos poner este cuidado. Hay un distintivo y la palabra de Dios nos aconseja claramente a qué nos llamó el Señor. Entonces, de acuerdo a esto, yo meditaba y pensaba. Y en verdad que hay personas que se meten en problemas por causa de lo que hablan. Y otros las evitan porque se abstienen de expresar palabras. Salomón dice esto, antes de dar el texto de leer el texto de Pedro. Salomón dice lo siguiente:
En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Mire qué sabio Salomón, qué sencillas pero profundas palabras. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay personas que se ven más hermosas siendo sabias y prudentes que adornándose con joyas y alhajas. Salomón dice en el Proverbios 20:15, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joyas preciosas. En verdad, amado, que cuando una persona está en silencio, hay que ver que muchas veces hay personas que se ven más hermosas en silencio. Y mi esposa tiene una frase muy distintiva, ¿no? A algunas mujeres ella le aconseja, ¿no? Porque ella como mujer también ha entendido que hay ciertas posturas que a veces son más bellas que los mismos adornos que una mujer se pueda poner o pueda adquirir para poder adornarse. Y ella le dice a las mujeres, a veces nosotros las mujeres nos vemos más bonitas calladitas. Calladitas nos vemos más bonitas. Y eso es lo que yo creo que quiere decir también Proverbio 20:15, ¿no? Las joyas pueden adornarte, pero el adorno más hermoso son los labios prudentes. Son mejor que joyas preciosas. Entonces, amado, yo quisiera poner un ejemplo aquí, ¿no? Y quisiera poner un ejemplo acerca de Levítico. El Levítico capítulo 10, verso 1 y 3. No, este no es el texto central, pero quiero que analicemos un detalle que hay aquí en este texto, ¿no? Levítico capítulo 10, verso 1 y 3. Hay una historia que es triste. Es triste desde el punto de vista emocional, pero es glorioso y determinante desde la perspectiva de la justicia, el orden y la santidad de Dios. Levítico capítulo 10, verso 1 y 3 nos habla acerca de dos hermanos que se llamaban Nadab y Abiú. Y el texto dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Aquí estamos hablando de hacer. Ellos hicieron algo que Dios jamás les mandó. Y hoy día estamos hablando acerca del hablar y el servir. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces miró Moisés a Aarón y le dijo, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Bien, amado, cuando nosotros leemos esta historia, leemos una historia que para estos padres, para Aarón y su esposa, fue una historia trágica, un evento trágico. Pero quiero destacar aquí algo que me causó profunda admiración de parte de Aarón. Amado, Dios cuando haga algo soberanamente, muchas veces nosotros tendremos que callar. Y cuando tengamos que hablar y queramos hablar, debemos hablar lo que Dios quiere que hablemos. Si apelamos, amado, a las razones legítimas que tenemos en decir algo, cuando nos encontramos en alguna situación puntual o difícil, creo que Aarón, en esta historia que recién leímos, creo que Aarón y su esposa tenían mucho que decir ante un procedimiento divino como el mencionado en Levíticos capítulo 10. Perder a dos hijos, como les sucedió a ellos, no resiste ningún análisis emocional que hagamos acerca de lo que sintieron. Podemos, amado, imaginar el dolor al ser testigo de tan severa sentencia. Mas las Escrituras dicen que Aarón calló. Aarón guardó silencio. Amado, cuando nosotros hablamos acerca de estas cosas, nosotros hablamos acerca de cosas que en verdad nos permiten a nosotros tener mucho honor, o a veces no. Hay cosas que nos pueden traer y nos permiten vivir mucha vergüenza, mucho desastre.
antes de analizar más el tema de Nadab y Abiú, Pedro es una voz autorizada en aconsejarnos cómo y cuándo debemos intervenir en la vida o en nuestro desarrollo. En su historial, Pedro tiene aciertos y desaciertos que le provocaron. Algunos aciertos hicieron que los humos se le fueran a la cabeza, y algunos desaciertos le permitieron aprender la prudencia de forma muy dolorosa y vergonzosa, ¿no? Y allí, por recordar algunos eventos, podemos recordar lo que sucede en Mateo capítulo 16, cuando Jesucristo pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que yo soy? ¿Qué dicen ellos? Y todos comienzan a decir, uno dice que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen diferentes personajes. ¿Y ustedes quién dicen? Y Pedro, siempre tan intrépido, ¿cierto? Él dice: Señor, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo se asombra, porque le dice: Pedro, eso no hubiera sido posible que tú supieras eso si Dios no te lo hubiera revelado. Si mi Padre no te hubiera abierto el cielo y te hubiera dicho quién yo era imposible que tú acertaras o siquiera pudieras saber quién soy yo. Pero en el mismo texto, en el mismo capítulo, 5 versos más abajo, el mismo Pedro, Jesucristo hablando con sus discípulos, les dice: tengo que ir a Jerusalén y allí me esperan mucho sufrimiento. Y Pedro le dice: Señor, no vayas, ¿por qué vas a morir? ¿Por qué vas a sufrir? Y Jesucristo, el mismo que le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, el mismo que le dijo aquello, le dice: apártate de mí, Satanás. Entonces ahí nosotros vemos, amado, que el hablar nunca es inocente. No, siempre es deliberado. Y había algo deliberado en el vocablo de Pedro. Cuando Pedro dice que Cristo es que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa era una directa revelación del Padre. Pero cuando le dice: no vayas a Jerusalén, pasó de ser usado por el Señor, pasó de ser usado inmediatamente por Satanás. Entonces, amado, nuestro lenguaje tenemos que observar nuestro lenguaje, tenemos que observar lo que decimos, tenemos que observar cómo intervenimos, tenemos que observar cuando estamos siendo un consejo inoportuno, tenemos que observar cuando estamos siendo un consejo que no es acertado, que no es preciso. Pedro de una vez aprendió. Entonces, Pedro es una voz autorizada en esto. Y podemos ver en 1 de Pedro 4:11, cuando él dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, ¿no? Aquí Pedro nos está indicando que si alguno pretende decir algo, que analice primeramente si lo que va a decir identifica a Dios y es Dios el que está hablando. Y si alguno quiere ministrar, confirme que está ministrando conforme al poder que Dios da. Porque todo lo que tú digas, todo lo que yo diga, todo lo que tú hagas y lo que yo haga, tiene que darle gloria a Dios. Y cuando algo no ha sido instruido por Dios, cuando algo no ha sido direccionado por Dios, Dios no se va a llevar esa gloria. Dios no va a ser partícipe, amado, de una improvisación, de un alarde tuyo, de un alarde mío. Dios no va a tomar eso. Dios no va a tomar eso como algo de su autoría. Recuerda que todo lo que tú haces y lo que yo hago tiene que ver con una directriz divina, tiene que ver con una inspiración divina. Y para esto, lo único que necesitamos es estar concentrados con la palabra. Tú y yo debemos estar concentradísimos con la palabra. Y en esto no podemos cometer errores, mi amado. En esto no nos podemos equivocar. Lo más probable es que tú estés pensando y diciendo: pero pastor, nosotros nos equivocamos. Claro, para eso estamos enseñando esto, para que las equivocaciones del ayer no sean las de hoy, y las de mañana no repliquemos lo que hoy pudiésemos estar fraguando y mañana concretando. Así que
el apóstol aquí se transforma en una persona que es una voz autorizada. Él te está diciendo, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Él sabe lo que te está diciendo. Pedro sabe lo que te lo está diciendo con mucha humildad, porque él aprendió a ser un hombre tan humilde. Él comenzó a ser un hombre tan formativo. Sus dos cartas, primera de Pedro y segunda de Pedro, son dos cartas tan formativas. Son cartas tan instructivas para nuestra vida, para nuestro diario vivir, para nuestro desenvolvimiento, para que cuando hablemos según Dios, cuando hagamos algo según Dios. Pedro está pensando dos cosas que eran relevantes en este texto. Hay muchas otras enseñanzas, pero quiero solamente resaltar dos. Pedro está pensando en dos cosas que eran relevantes en la iglesia del primer siglo. Primero, la predicación, y segundo, el servicio. El servicio de los hijos, el servicio cristiano, el servicio del creyente. Él comparte, y él quiere decir esto, ¿no? Cuando él dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da, a las palabras de Dios. Él comparte que si uno tiene el ministerio de la predicación, que no lo ejerza ofreciendo sus opiniones particulares o propagando sus propios prejuicios y alcances, sino como un mensajero de Dios que se hace uno con el mensaje, dejando que la exhortación sea uno con el ejemplo que damos y con el ejercicio y la representación que ejercemos. Mira qué claro es el apóstol Pedro, muy claro. Pedro está declarando aquí también, ¿no? Esto. Y uno, obviamente, en este analizar, debemos evaluar si nuestras palabras tienen el peso divino, tienen el carácter divino, ¿no? Pedro está declarando aquí también algo acerca del servicio. Si un cristiano se ocupa del servicio práctico, de aquel que ejercemos todos los días, de aquel que nos instruye la palabra, estar los unos con los otros, orar, ayudarnos los unos a los otros, debe cumplirlo con la fuerza que Dios suple y otorga. Esto no se hace con fuerzas humanas, ¿no? Esto es de acuerdo a, como dice el apóstol, conforme al poder que Dios da. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Por lo tanto, todo lo que tú haces, todo lo que yo hago, tiene que ver con el poder que Dios nos da. ¿Qué está aquí diciendo? Es como si nos aconsejara y nos dijera, cuando te has comprometido a realizar un servicio cristiano, no debes hacerlo como si estuvieras prestando un favor personal o distribuyendo bienes de tu propio almacén o de tu propio granero. Sino, tienes que hacerlo y tienes que ser consciente de que lo que das, lo que has recibido de Dios, eso es lo que tú das. Lo que das es lo que has recibido de Él, de tu Dios y de mi Dios. Lo que hablamos es lo que hemos escuchado de Él. Entonces, tal actitud, ¿cierto? Tal actitud de servir y de dar, tal actitud, tal postura y proceder, protege al que da del orgullo, y al que recibe lo protege de la humillación, del desdén y del desprecio. Muchas veces nosotros, amados, vemos personas que dan para que no digan nada acerca de ellos. Pero tú no das por eso. Tú das porque en verdad estás agradecido, tienes gratitud. Es el poder generoso que Dios te da, amado. Y escucha bien esto. Es el poder generoso. Nosotros por naturaleza no somos generosos. Por eso cuando nosotros ministramos según el poder de Dios. La generosidad no nos brotó, amado, desde nuestro interior. La generosidad la aprendimos y fue dada por el Espíritu Santo, y por su palabra fuimos exhortados. Por lo tanto, tal actitud, postura y proceder protege al que da, para que no se ponga orgulloso, nos protege. Y al que recibe, lo protege de la humillación, del desdén, del desprecio, ¿no? Para que no le digamos, toma, ahí tienes. No, tiene que ser con generosidad, con un espíritu que la persona se sienta que es parte de ti, que es parte del servicio, que es parte del instrumento, ¿cierto? Que prueba tu servicio y mi servicio, ¿no? Jesucristo mismo dice en alguna oportunidad por allí, Él dice, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Dios usando
usando instrumentos de pobreza para que tu generosidad brote sobre esas personas. Entonces, cuando nosotros ponemos énfasis en esto, ¿cierto? Nosotros tenemos que tener claro que hablar y servir, hablar, amado, no es un acto inocente. Las palabras siempre van cargadas de intencionalidad, para bien o para mal. Para mal. Los hechos, los actos, el hacer algo, también está cargado de intencionalidad. Todo, por eso es tan importante este texto. Entonces, el servir a Dios, el hablar, las dos cosas tienen un diseño. Ahora, el servir tiene un diseño al cual Dios no renunciará. Y los hijos de Aarón, volviendo a Levíticos capítulo 10, aquí voy a hacer una observación, y volviendo al capítulo 10 de Levíticos, lee todo el capítulo, amado. El servir a Dios tiene un diseño al cual Dios no se va a retractar, siempre ha sido igual. Y los hijos de Aarón pasaron por alto dicha instrucción, dichos lineamientos. El texto nos muestra claras evidencias que estos jóvenes entraron ebrios y desinhibidos a ministrar en la presencia de Dios, sobrepasados de orgullo en la asignación divina que les correspondía, amado, y quiero poner énfasis en esto, sobrepasados de orgullo en la asignación divina que les correspondía. Cuidado cuando la gracia de Dios brote sobre tu vida, la gracia de Dios brote y fluya sobre nuestra vida. No se nos ocurra hacer algo que no esté ordenado por Dios, como le sucedió a Nadab y Abiú. Por favor, amado, pon cuidado en esto, que tu servicio sea un servicio dirigido por Dios, que sea un servicio reposado, que descansa en su voluntad y que no descansa en tu protagonismo, sino que descansa en su voluntad. Entonces, ellos pasaron los límites de su asignación divina. Mientras el pueblo, y si tú lees el capítulo 10 de Levítico, puedes ir al capítulo 11. Mientras el pueblo estaba postrado ante la gloria de Dios, el capítulo 10 nos muestra cómo hubo una dedicación y se presentaron sacrificios. Eso fue un momento glorioso. Estaba terminando ese acto y ellos entran en esta ilícita ministración delante del Señor. Entonces, mientras el pueblo estaba aún postrado ante la gloria de Dios, adorando su presencia y majestad, ellos entraron precipitadamente al tabernáculo para quemar incienso fuera de plazo y del momento indicado. Dos temas cruciales. Ellos fueron sin Dios haberle dado una orden y sin haber calificado para ellos, porque ellos no eran los sumos sacerdotes. Fueron juntos cuando sabían de antemano que solo entraba uno a dicho lugar. Al lugar santo no entraban dos, uno solamente, y entraron los dos a dicho lugar. Y además llegaron con un fuego extraño que no fue tomado del altar. Cada vez que el incienso era presentado en el altar de Dios, tenía que ser el fuego tomado del altar de Dios y presentarlo en el lugar santo. Si lo hubieran hecho por ignorancia, se les habría permitido llevar una ofrenda por su pecado de ignorancia. Está escrito en la ley. Pero el alma que actúa presuntuosamente y con desdén ante la majestad y justicia de Dios, esa alma será cortada. Y Dios, amado, dejó ver su en Levíticos capítulo 10. Esto mismo sucedió en Hechos capítulo 5 con el matrimonio de Ananías y Zafira. Mientras Dios derramaba su gloria, mientras estaba tan fresco el avivamiento de la primera iglesia, estaba tan fresca la visitación del Señor, a este matrimonio se le ocurrió engañar a Dios en su corazón. Puedes leer la historia, no es el tema del matrimonio, solamente la actitud de ellos. Léelo, está ahí en Hechos capítulo 5, tú puedes ver ahí, en los primeros 12 versos, ahí está la historia de ellos. Ahí está, en el capítulo 5. Vivimos entonces de acuerdo a estas dos experiencias. Pudimos ver la vivencia de dos experiencias. Pero hoy vivimos en un tiempo donde decir algo o hacer lo que se quiere es un derecho que nadie puede quitar. Y comunicar y hacer lo que se quiere es algo en lo que pocos se van a restar.
Cada cual hace lo que quiere el día de hoy. Amado, nosotros estamos viviendo, en verdad estamos viviendo como en los días de los jueces. Cada cual hace lo que bien le parece. Y tú puedes ver ahí en las calles, cada cual dañando a diestra y a siniestra. Y cada cual diciendo lo que se le ocurre. Y nadie les puede impedir decir lo que quieren. Amado, y si bien es cierto, a lo mejor la constitución de cada país consagra que todas las personas pueden protestar solemnemente y pueden protestar pacíficamente, no es el caso de nuestros países. En el mundo que estamos viviendo el día de hoy, la violencia está por todos lados. El conflicto surge porque aquí alguien podría decir, o sea que no nos podemos expresar, o sea que no podemos dar nuestra opinión. Amado, nosotros los cristianos estamos para aprender. Tú y yo estamos para ser instruidos, guiados, exhortados. Nosotros estamos para ser formados a la imagen de Jesucristo y bajo su parámetro. Y no podemos, amado, andar en improvisaciones. Eso nos llevaría a un terrible desastre espiritual, del cual tú y yo ya tenemos antecedentes en la palabra de Dios. El conflicto, cuando esto sucede, cuando todos dicen lo que quieren y todos hacen lo que quieren, el conflicto surge cuando se dice o se hace algo y esto provocó grandes conflictos y disensiones y problemáticas y produjo grandes desastres. Y vemos que nadie se hace cargo de lo que se hizo o de lo que se dijo. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy vemos un mundo que dice lo que quiere decir y después nadie se hace cargo, que se hacen desastres inmensos y nadie se hace cargo. Entonces, después que suceden todas estas cosas, esta enseñanza es para la iglesia, para que a ti y a mí no nos suceda lo que al mundo le está sucediendo. Porque después vienen las disculpas, después vienen los resarcimientos, que ya después no aplica, porque ¿quién paga lo que se destruyó? ¿O quién paga el daño que se provocó al decir algo en contra de alguien o de alguien? Entonces allí vienen las excusas. Es que yo creí, yo pensé, no era esa la intención. Amado, cuando nosotros vemos la historia de los hijos de Aarón, ellos no tuvieron oportunidad para dar explicaciones por lo que hicieron. Amado, tú sabes, si Dios tuviera que derramar una sentencia, si Dios tuviera que decretar una sentencia sobre la humanidad, no habría lugar para que ellos dieran explicación con todas las cosas que están sucediendo. Pero esto tiene que servir de enseñanza para nosotros. Tú y yo, amados, somos los voceros de Dios. Tú y yo somos los voceros de Dios, somos los accionistas de Dios. Somos los que nos invertimos en personas para que éstas conozcan de Él de la misma forma que tú y yo conocimos de nuestro Padre. Amado, esta es una tremenda asignación y no la podemos minimizar. No podemos llevar nuestra asignación a una carnalidad y a un desenfreno que nos lleve a desprestigiar nuestra vida y tu vida sea desprestigiada y perdamos los sitiales de honor donde las personas nos tienen con tanta consideración, porque Dios allí nos ha puesto con su gracia. Entonces, digo esto porque los que somos instruidos y dirigidos por la palabra de Dios, no nos podemos dar el lujo de decir lo que deseamos. ¿Y por qué? Porque representamos, como recién dije, una nación, representamos un rey, representamos una familia. Amado, ¿cómo Dios va a representar la prudencia, la sabiduría, la comprensión, la bondad, la mansedumbre, la justicia, si no tiene exponentes de ella? Si lo que hay dentro de nuestras iglesias son personas temperamentales que les gusta decir lo que se les ocurra, cuando Dios lo que quiere es depositar sobre ellos toda su divinidad. Él quiere depositar todo su espíritu, toda su gloria y ser una expresión por medio de ellos. Y tenemos personas temperamentales que un día están o otro día no están, que hoy día están arriba y otro día están abajo. Entonces, amados, nosotros necesitamos mantener la cordura, la prudencia y mantener un balance perfecto entre las cosas que suceden y la asignación que nosotros ostentamos. Entonces, Jesucristo dice en Juan capítulo 12, verso 49-50, Jesucristo contempló esta actitud como determinante para el que fuera llamado. ¿Cuál actitud? Que fuera instruido, dirigido, prudente, que fuera una representación digna, llena de sabiduría. ¿Y por qué? Porque todo esto procede de Dios. Recuerda que Jesucristo es
es Dios encarnado, es la expresión divina encarnada. Es Dios siendo manifestado a través de un hombre de carne y hueso llamado Jesucristo. Y Él dice en Juan 12, 49, 50, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Aquí tú tienes al Hijo, allí tienes al Hijo diciendo esto, por si te ha ofendido que tú y yo no tenemos opinión. Porque los fariseos muchas veces le pidieron opiniones a Jesucristo. Y Jesucristo siempre habló por la palabra. Y Pedro hizo lo mismo, aconsejándonos aquello en 1 de Pedro capítulo 4, verso 11. Entonces, Juan dice aquí, Juan dice aquí acerca de que Cristo declara, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento, escucha esa palabra, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amado, ¿tú crees que instruir para nosotros los pastores no es un tema fácil? Porque nosotros no podemos imponer, debemos instruir, debemos exhortar, debemos dirigir a todos los hijos espirituales que Dios pone en nuestras casas de fe. Y tenemos que hacerlo con un espíritu paternal que ilustre y demuestre la gracia de Dios. Por eso, cuando Jesucristo dice aquí, yo no he hablado por mi propia cuenta. Entonces, cuando tú ves aquí que le fuera dado mandamiento a Cristo, se le dio mandamiento de lo que debía hacer. Cuando se le da mandamiento es porque no tiene otra opción. Él tiene que decir lo que ha escuchado. Cuando tú ves esa palabra, porque mandamiento me dio el Padre, no tiene posibilidad de salirse del discurso divino, del hacer divino, del ejecutar divino. No puede. Que le fuera dado mandamiento le hacía vivir al filo de la obediencia, en el límite de la subordinación. Jamás las presiones le llevaron a manifestar un sentir personal, aun con toda la presión que tuvo del entorno religioso, hostil y violento de los fariseos. Se mantuvo inalterable en su función de hijo. Entonces, Pedro, así como Cristo, Pedro nos insiste que nuestras palabras sean divinamente inspiradas y no que surjan de una apreciación personal, como buenos administradores a los cuales se le ha confiado expresarlas como Jesucristo lo hizo. Entonces, amado, el ser humano siempre ha luchado con el protagonismo, que le traiga honores de la talla de Dios. Amado, ¿cuántas personas nos han extraviado? Ya sabemos, amado, cuántas personas ya después de que eran ministros, ya después dijeron que eran Jesucristo y de que eran Dios. Amado, el ser humano ha luchado por siempre con el protagonismo, que le traiga los honores de la talla, de la medida que se le da a Dios. Y de tiempo en tiempo pueden emerger estos anhelos de reconocimiento que nos pueden llevar al desastre espiritual, que nos pueden llevar a la desconexión, como llevó a la primera pareja. Porque la serpiente le dijo a la mujer, seréis como Dios. Yo no necesito ser como Dios, tú necesitas ser como Dios, tú necesitas ser hijo de Dios. Y siendo hijo tienes toda la representación de Él. Siendo la representación tienes todas sus virtudes, tú no necesitas nada más. Por eso, la finalidad, de acuerdo a esto, la finalidad de todo lo que hacemos y decimos es que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo en nosotros. Todo lo que hacemos y decimos debe contener la imagen del Hijo de Dios en nosotros. Cualquier otro ejemplo o medio para expresar al Padre no será reconocido en el cielo ni en la tierra. Amado, cuando Dios a ti te honra, cuando la gracia de Dios es derramada sobre ti, tú tienes el favor de Dios y el favor de los hombres. Lo veíamos hace una semana atrás y leíamos un texto que decía aquello. La gracia de Dios te permite tener el favor de Dios y los hombres, el favor de Él, porque su gracia es lo que nos provee de esos sitiales, donde la importancia que se nos da es para representarle a Él, no para representarte a ti mismo. Entonces, cuando Dios nos habla, siempre es claro en lo que nos instruye e indica hacer en su propósito. Entonces, de acuerdo a esto, Dios no requiere de nuestra creatividad ni de nuestra habilidad. Lo que Él busca es que sepamos oír
y de la forma que hemos oído, procedamos. Eso es lo que tú necesitas. Entonces, poniéndote un ejemplo sencillo, pero claro, tan decidor, cuando Noé escuchó a Dios, cuando él escucha a Dios, debió ser riguroso en cada detalle para que el emprendimiento encomendado en sus manos tuviera el éxito programado por Dios. Tuvo que aprender Noé a discernir las voces internamente hablando, las voces de su interior, las que le deseaban dirigir en dirección opuesta al plan de Dios. ¿Y por qué yo te digo esto, amado? Cada vez que Dios a nosotros nos habla, siempre queremos irnos por vías paralelas a las que Dios nos ha instruido. Por eso no me cabe la menor duda, amado. Noé se demoró 100 años y tanto. 105 años, si no me equivoco. Entonces tuvo bastante tiempo para deliberar e ir tomando decisiones para con Dios. Fue tan clara la voz en los oídos. Y mira lo que dice el texto. Génesis capítulo 6, verso 14, 15 y 22. Dice, hazte un arca de madera de gofer, porque en los versos anteriores Dios le había dicho, he determinado destruir, raeré de la tierra todo ser viviente, pero a ti y a tu familia los preservaré. Y a ti te he tomado como instrumento para que hagas un arca y guardes cada una de las especies que hay sobre la tierra y las entres a ese lugar que construirás para protegerlas. El texto dice, hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y el verso final, cuando él cumple todo este parámetro, verso 22, dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mira cómo este verso tiene tanta concordancia con lo que dice Pedro. Si alguno va a hablar o si alguno va a hacer algo, hágalo conforme a como Dios lo dijo y lo dirigió. Entonces, Noé, de no tener esta meticulosa disciplina, el proyecto divino podría haber arriesgado todo lo que Dios tenía para preservar dentro de ese proyecto. Las divinas instrucciones de Dios, de acuerdo a lo que hizo Noé, las divinas instrucciones de Dios necesitan vasos que porten sus palabras sin mezcla alguna de nuestra humanidad. Dios lo único que requiere es nuestra obediencia, nuestra sujeción a cada palabra. Y esto, amado, no va a ser fácil para ti y para mí. Nosotros los seres humanos que estamos acostumbrados a hacer lo que queremos y que nos gusta improvisar en algunas cosas y nos gusta sacar más rédito a veces de lo que podemos. Dios hablará entonces de acuerdo, y siempre aquí tú tienes que tener en claro esto. Si Noé fue un hombre exitoso, cuando Dios le habló, Dios entonces hablará de acuerdo a lo que traiga prestigio, excelencia y honra a los que ha escogido para los que le representen, a ti y a mí. Corregirá lo deficiente, imperfecto y defectuoso en ti y en mí, para hacer de nosotros ministros competentes y calificados en lo que hacemos, como lo fue Noé. Como lo fue Noé, como lo fue Pedro y como lo fueron otros. No como Nadab y Abiú, que traspasaron los límites de su asignación. Y la improvisación les llevó a la muerte. Dios hablará entonces de acuerdo a lo que traiga prestigio y excelencia y honra a los que ha escogido para que le representen, a ti y a mí. Pablo, y quiero poner un ejemplo aquí de él, en más de una oportunidad fue acusado y criticado por la exhortación que entregaba a las iglesias. Y la iglesia de Corinto le hace una observación y él evidencia el proceder de su mensaje en 2 Corintios capítulo 2, verso 17. Aquí el apóstol Pablo se detiene a dar razón de su mensaje y a declarar que todo lo que él dice
tiene procedencia divina. Amado, va a llegar el momento en que tú y yo vamos a ser sometidos a escrutinios. ¿Para qué? Para ver si lo que tú estás diciendo, lo que yo estoy diciendo, viene y procede de Dios. Y eso está bien. Está bien que la gente lo analice. Está bien que la gente lo coteje. Está bien que la gente esté con la Biblia. Allí cada vez que tú y yo enseñamos algo, que la gente esté con la Biblia para comparar, para cotejar que lo que le estamos enseñando son los contenidos bíblicos, los contenidos divinos. Y aquí, en 2 Corintios capítulo 2, verso 17, el apóstol Pablo cita este texto después de dar una larga explicación. Él llega a esta definición. Pues, dice, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amado, esta declaración que hace el apóstol Pablo, esta es una declaración que tiene una seguridad extraordinaria. El apóstol Pablo está hablando aquí acerca de lo que lo movía a él a hablar esto. El apóstol Pablo habla acerca de dónde proceden sus palabras. En una voz coloquial nuestra, ¿cierto? En un modismo que nosotros usamos en Chile, lo que estamos viendo aquí en Pablo es que Pablo no está sacando de su propio pozo cosas que él quiere decir. Él no está siendo una vertiente de su propia inspiración. No, lo que él dice procede de Dios. Y cuando él usa estas palabras, cuando él dice, sino que con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos, no como aquellos que medran y falsifican la palabra. Amado, esta es una declaración fuerte. Entonces, Pablo tenía claridad que había algunos que pensaban que él no era apto para la predicación del evangelio. Y otros llegaban más lejos aún. Lo acusaban de utilizar el evangelio como una excusa para llenarse de fama y de riqueza. Sí, amado, ya en aquel tiempo Pablo fue acusado de esto. Pablo también estaba consciente que había maestros tramposos y fraudulentos enseñando la palabra de Dios, infiltrados que buscaban réditos personales, pero el desmedro de la grey. Y Pablo lo sabía muy bien. Entonces, Pablo desmonta esta crítica maliciosa y burda de parte de sus detractores usando la palabra sinceridad. Cuando él dice, sino que con sinceridad, la palabra ahí, sinceridad, es la palabra eilicrinia en griego. Eilicrinia, sinceridad es eilicrinia. Y pon atención aquí porque aquí está la profundidad de la defensa de lo que el apóstol Pablo expresa. Lo que yo hablo no es de mi autoría, es de Dios, de procedencia divina. Entonces él usa la palabra divina sinceridad, que es eilicrina, que significa claridad, pureza y sinceridad. Entonces cuando el apóstol está hablando dice, sino que con pureza, con claridad, con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Ahora, ¿qué denota esta palabra eilicrina? Denota primeramente sinceridad de Dios, una cualidad que solo Dios posee y que tiene que caracterizar también la conducta del creyente y el ejercicio recto del uso de las Escrituras, como Pablo lo está haciendo aquí. Entonces, este vocablo también viene de la raíz geile, que significa rayo de sol, donde el resultado y significado etimológico es el siguiente: es probado o juzgado por la luz del sol, probado como algo genuino, sincero, limpio, puro, exento de mezcla, aprobado, moral y éticamente. Entonces, si nosotros hacemos un análisis entonces de esta palabra, cuando vemos eilicrina, ¿cierto? Esta palabra que usa el apóstol Pablo, él está diciendo, sino que con probada y juzgado por la luz del sol, probado como algo genuino, sincero, limpio, puro, exento de mezcla, aprobado moral y éticamente, como de parte de Dios y delante de Dios, hemos expuesto estas palabras. Entonces, amado, tú te puedes dar cuenta, amado, que hablar
no es un acto inocente. A veces hay algunas personas que por querer arrogarse ciertos protagonismos quieran hablar. Pero, amado, hablar de parte de Dios, eso involucra una responsabilidad. No se puede poner cualquiera a hablar acerca de lo que Dios demanda y quiere para el mundo. Amado, esto tiene que tener la fineza, la dirección y la ilustración de una palabra pura que rescate al que está en impureza y al que está perdido. Entonces, Pablo usa la palabra sinceridad o pureza, eilikrina, nuevamente, porque la usa en varios pasajes, él la usa, y la usa aquí nuevamente con el sentir más alto de sencillez e ingenuidad, dispuesto a todo escaneo de Dios y de los hombres. ¿No? Él cuando dice y expresa con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Él no está rehuyendo, amado, él no está rehuyendo ser analizado, él no está rehuyendo ser expuesto, el ser escrutado, él no está expuesto a esto. Entonces, él dice, no, Pablo usa la palabra eilikrina para mostrar que él está siendo puro, sincero, ingenuo. Sus motivaciones, amado, podían, y el apóstol Pablo hace énfasis en esto, con esta palabra, lo que quiere decir Pablo es que podían someterlo a los penetrantes rayos del sol. Y como su mensaje procedía de Dios, podía resistir el mismísimo escrutinio de Jesucristo. Por eso él decía, delante de Jesucristo. Pablo nunca temió lo que podía decir la gente o la multitud, porque su conciencia le comunicaba el beneplácito, la aprobación o consentimiento divino que él mismo, Jesucristo, le calificaba en su favor cuando él declara lo siguiente. En 1 Corintios 15:10, él declara, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, amado, hablando de Pedro, hablando de Pablo, hombres que probaron que lo que hablaban tenía procedencia divina, que lo que exhortaba tenía el origen celestial. Amado, y esa tiene que ser tu postura. Cada vez que tú hagas algo, cada vez que tú digas algo, que la procedencia de tus dichos y la procedencia de tus actos tengan la procedencia del ejemplo de Jesucristo. Nada podemos hacer que pueda superar el ejemplo de Cristo. Nada podemos hacer que puedan superar las palabras de Cristo. Así que tu ego no te pase la cuenta, que tu ego no te seduzca a hacer cosas y decir cosas que no estén avaladas por los dichos de Jesucristo a través de las Escrituras. Debemos aprender de Pablo a someter todas nuestras intervenciones. Escucha bien esto. Debemos someter, como Pablo, todas nuestras intervenciones a estar delante de los ojos penetrantes y escrutadores de nuestro Señor, sin temor, porque hemos hecho de nuestro llamado su plataforma de expresión y locución, y nada tenemos que añadir a la verdad de las Escrituras. Tú y yo tenemos el ejemplo en esta palabra, tenemos el ejemplo de las palabras y de los hechos de Jesucristo. Que todo lo que proceda de ti, el hablar y el servir, sea conforme al Señor. Para que esto enriquezca a muchos, para que esto redima a muchos, para que esto consuele a muchos, para que esto rescate a muchos, para que esto le dé esperanza a muchos. Que seas un instrumento para su gloria, que seas un instrumento para su exaltación, que seas un instrumento para su alabanza. Y como dice el apóstol Pedro en lo que leímos, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Dios de paz te guarde y te bendiga en esta hora, mi amado.
Yo sé que estas palabras te han edificado como me han edificado a mí. Yo quiero orar para que estas palabras puedan ser implementadas en tu vida, para que estas palabras puedan ser implementadas en tu corazón y en mi corazón. Yo necesito cada día más y más implementar estas verdades. Si hay algo que anhelo en mi corazón, es poder ser una expresión fiel de aquel que me rescató. Y yo quiero orar para que tú seas una expresión fiel en el hacer y en el hablar de aquel que te rescató. Acompáñame en esta hora a la oración. Padre, gracias te damos en esta mañana preciosa, donde tú nos permites, Señor, tener esta reflexión que nos ha permitido por medio de tu palabra, Señor, entender que todo lo que debemos hablar y todo lo que debemos hacer tiene que tener la procedencia y tiene que tener el distintivo de nuestro Señor. Padre, ayúdanos, porque en la medida de que conocemos la generosidad, en la medida que conocemos, Señor, tu amor, en la medida que conocemos tu paciencia y todos los atributos que a ti te caracterizan, podremos cada día más y más ser más exactos y precisos en poder darte a conocer y que nuestra vida no sea otra plataforma que la de tu locución y la de tu expresión. Que todo lo que digamos y que todo lo que hagamos, el mundo pueda ver que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, en esta hora. Que tengan un día glorioso para analizar sus vidas a la luz de estas palabras. Señor, nosotros aquí estamos a los pies de ella, de tu palabra, para ser formados, para ser equipados y para que cuando tú vengas, Señor, que no tardarás tanto, en aquel día queremos escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, yo bendigo a tu iglesia, Señor, con toda gracia y con todo favor del cielo, y que tu grandeza, Señor, les venga a dar la valentía para poder corregir y para poder precisar su vida para gloria de tu nombre. También oro, Señor, por todos aquellos que con corazón generoso, Señor, día tras día, sustentan, Señor, y colaboran, Padre, en el engrandecimiento de este llamado que nos has hecho como casa de fe. Les bendigo, Señor, cuando vienen con sus ofrendas, sus primicias, Señor, sus diezmos, con tanto honor. Les bendecimos delante de ti y declaramos toda gracia, todo favor, toda salud, todo bienestar y toda abundancia sobre sus mesas. En el nombre de Jesucristo pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Bien, mis amados, tengan un hermoso día, domingo junto a la familia y una próspera semana. Que esta palabra les permita tener al alcance decisiones que honrarán a Dios y palabras que prestigiarán su nombre. Les bendigo y les amo en Cristo Jesús. Tu amor es devoto, como anillo en santa unión, como voto probado, como antiguos pactos son. Tu amor permanece en la tempestad, por encima de todo, tan lleno de piedad. Fiel has sido tú y siempre lo serás. Tomaste mi lugar y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán.
ser, y al débil levantas y nos llenas de poder. De blanco me vistes para ser como tú. Vienes por tu novia, brillando con tu luz y puesta en libertad, de culpa santidad. Un nuevo hombre soy, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. 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 Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán. una vez más. Siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, 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 Te alabaré. siempre te alabarán. Te alabaré, Te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. Te alabaré, te alabaré. Con la creación yo canto, digno eres, Señor. y es por eso que mis labios Siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Mis labios